Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La función de los asistentes sociales en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y en los centros de servicios administrativos de esta importante especialidad, que hace parte del ciclo de capacitación en ejecución de penas y medidas de seguridad. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar el ejercicio de las funciones de los asistentes sociales que ejercen su actividad en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y también en los centros de servicios administrativos, donde brindan un importante apoyo profesional sobre las áreas de las ciencias del comportamiento humano, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo 11000 del 24 de mayo del 2018. Asimismo, presentar los fundamentos históricos y jurídicos de las funciones del cargo de asistente social y en estos despachos cuya misión consiste en apoyar la política penal de prevención general, especial, retribución, protección al condenado, además de apoyar profesionalmente al juez desde lo psicosocial en la aplicación de una pena que apunte realmente a la resocialización y a la reinserción posterior de los sentenciados. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Miriam Lucrecia Pinzón Chamorro, psicóloga de la Universidad Nacional y especialista en gerencia de salud pública de la Universidad del Rosario. Cuenta con experiencia en psicología clínica y comunitaria en la rama judicial y actualmente se desempeña como asistente social del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada dará respuesta a las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctora Miriam Lucrecia, es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidoras y servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. A continuación, voy a compartir la presentación de hoy con el tema que vamos a trabajar, que es, como lo decía la doctora María Lucero, las funciones que cumple el asistente social dentro de los juzgados de ejecución de penas y en los centros de servicios de la especialidad. Bien, vamos a hacer primero como un análisis histórico de dónde surge, de dónde viene la intención de los jueces, de la creación del cargo como tal, y una contextualización pequeña. Bueno. En esta parte, en la Ley 65 de 1993, el Código Penitenciario y Carcelario definió que tenían que cumplir los jueces de ejecución de penas. Un juez de ejecución de penas se garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales y como autoridad judicial competente es el que está encargado de hacer el seguimiento del cumplimiento de la sanción penal y deberá realizar visitas periódicas a los establecimientos de reclusión que le sean asignados. El juez de ejecución de penas, además de las funciones contempladas por el Código de Procedimiento Penal, tendrá las siguientes: verificar las condiciones del lugar de reclusión, donde deberá ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada. Conocer de la ejecución de la sanción penal de las personas condenadas, repatriadas o trasladadas, cuya ubicación les será notificado por el INPEC dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto por el cual se disponga la designación del establecimiento. Hacer seguimiento de las actividades dirigidas a la reintegración social del interno. Para ello, deberá conceptuar periódicamente sobre el desarrollo de los programas de trabajo, estudio y enseñanza. Y conocer, entre otras, además que vienen, conocer de las peticiones que los internos formulen en relación con el reglamento interno y tratamiento penitenciario en cuanto se refiere a los derechos que ellos tienen y que afectan la ejecución de la pena. Bien.
Vemos aquí ya lo que es la historia. Surge el primer acuerdo del 93, que es el acuerdo 14. En ese acuerdo se crean los juzgados de ejecución de penas. Surgimiento de lo que es el juez de ejecución de penas, estábamos hablando de la ley 65 del 93, que es la que define, la que establece las funciones principales del juez de ejecución de penas. Aquí viene ya los acuerdos que surgen en el 93 que tienen que ver con la creación y aparición de los juzgados de ejecución de penas. Es una idea bastante que tiene un origen francés, básicamente, de cómo tiene que ser un juez que verifica el cumplimiento de la sanción penal, qué funciones tiene que cumplir y qué funciones cumple el juzgado al que llega una sentencia proferida con una condena, con una medida de castigo social por un hecho punible. Entonces, aparece primero el Acuerdo 14 de 1993, que crea los juzgados de ejecución de penas y define los cargos, unos cargos que tienen que tener estos juzgados. En esta parte aparece: los asistentes jurídicos deberán ser abogados titulados y los asistentes sociales deberán tener título profesional de preferencia en algunas de estas disciplinas sociales, como la antropología, la sociología, la psicología, la psicopedagogía o el trabajo social. Eso es lo que aparece de primeras en la creación del cargo de asistente social. En esta parte es importante que tengamos en cuenta una cosa. ¿Por qué se incorpora un profesional del área de asistencia social? Porque la pena tiene una característica principal. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Por eso es tan importante la incorporación de profesionales de las áreas sociales y humanas en este tipo de juzgados. Ahí se tiene ya la relevancia del cargo del asistente social. Años después se define que el cargo del asistente social está a nivel profesional. Y en este cargo, en esta parte, están... ¿Estoy bien? Bueno, en este cargo, en este momento está el título de asistente social grado 18, título profesional de preferencia en antropología, sociología, psicología, psicopedagogía y trabajo social. Surge después el Acuerdo 95 del 93, que es el que reglamenta los juzgados de ejecución de penas. En esta parte define claramente qué tiene que hacer el juez de ejecución en cuanto a la vigilancia y la aplicación de las penas y de las medidas que se han establecido en una sanción penal que, por obvias razones, no ha proferido el juez de ejecución de penas. Es una sentencia que llega a que el juez vigile que se cumpla como tal lo dijo el juez que definió la pena, definió la sentencia. Eso tiene que verificar el juez que se cumpla de acuerdo a las leyes establecidas en la política penal, judicial y penitenciaria que establece el gobierno colombiano. El juez verificará, en todo caso, que el tiempo de trabajo, estudio y enseñanza que se está cumpliendo en la pena corresponda al definido. Ellos tienen la obligación de poner en conocimiento, además de las condiciones que sean irregulares, anómalas o que no correspondan en sí a la condición que se definió. En este caso es de vital importancia la práctica de las visitas en las que el juez corrobora no solo con la entrevista directa que hace a la persona privada de la libertad, sino que hace a las diferentes áreas del establecimiento carcelario o penitenciario donde está el interno, donde verifica las condiciones que efectivamente se estén dando y que respeten las condiciones de dignidad humana, porque si bien es cierto, es una persona que ha cometido un hecho punible, esta persona
esta persona tiene unos derechos humanos que tienen que ser respetados. Y como el juez de ejecución de penas tiene la obligación de cumplir y de verificar eso, entonces él tiene que poner en conocimiento ante las autoridades y las entidades si hay alguna situación que no corresponde al deber ser en este momento. Ahora, después de esto, surgen los acuerdos que definen los circuitos penitenciarios y carcelarios del país. Es como si al juez lo organizaran. Usted por competencia le corresponde esta área, esta zona, a este por competencia le corresponde esta zona. En esa época inicial, habían circuitos donde no existía el juez de ejecución de penas y el juez del circuito que había proferido la sentencia tenía que asumir el conocimiento y hacer, digamos, que la parte de ejecución. Fue evidente que había ausencia, que estaba trunca esa condición de ejecución de penas, y el Consejo Superior tuvo a bien la creación de muchos más juzgados. En este caso aparece también el acuerdo 605 del 99, que ya define claramente las plantas de personal tanto en los juzgados como en los centros de servicios. En este momento, por cuestión de optimización de recursos, el Consejo Superior definió la creación de centros de servicios que traían a su área personal para unificar y para optimizar trabajo, dejando solamente unas pocas personas en los juzgados propiamente dichos. Hay ciudades que tienen centros de servicios y hay ciudades que no tienen centros de servicios. Eso es bueno aclararlo, porque en el caso de Bogotá, Medellín, creo que Cali, Neiva, otras ciudades más o menos grandes tienen centros de servicios porque reúnen personal de varios juzgados de la misma especialidad que están funcionando dentro de la ciudad. Hay ciudades que solamente tienen un juzgado, hay ciudades que no tienen juzgados de ejecución de penas, y en razón a eso, o despachos de otra área tienen que asumir el conocimiento de las personas, de los procesos de las personas que están privadas de la libertad o condenados en esos lugares. Bien, aquí ya se establece claramente el cargo de asistente social y ya, digamos, es de vital importancia. Desafortunadamente, aún actualmente hay juzgados de la especialidad que no cuentan con el cargo de asistente social. En el año 2003, aquí en Bogotá, este es un acuerdo, sale el acuerdo 1707 del 2003, es un acuerdo particular para Bogotá. Vino lo que fue la creación o la implementación del sistema de gestión, y en este se crea se define al área de asistencia social unas funciones que no tenían mayor relación. Digamos que fue una intención noble, pero no correspondía a la realidad y a la razón de ser del cargo de asistencia social. Se les dieron en ese momento a los asistentes sociales unas funciones describientes que desdibujaban muchísimo el cargo y muchísimo la razón de ser. Vuelve a aparecer tiempo después en otro acuerdo la definición de lo que eran el nivel profesional, y ahí específicamente ya define lo que hasta este momento es el perfil del asistente social que puede cumplir funciones en ejecución de penas o en los centros de servicios de esta especialidad. En este momento solamente pueden cumplir las funciones de asistentes sociales en ejecución de penas o en centros de servicios de la especialidad las personas que tengan título de trabajador social, psicólogo o sociólogo. En esta parte, pues, ya llegamos, eso fue más o menos en el 2001, cuando ya a partir de ese acuerdo y que ya había puesto en ejercicio lo que era el concurso, llegamos muchas personas en el 2001 a formar parte en propiedad del centro de servicios o de los juzgados de ejecución de penas. Fue una labor titánica abrirnos esos espacios, toda vez que estaban ocupando esos lugares unas personas que o bien eran abogadas o tenían otro tipo de profesiones y no tenían claramente definidas sus funciones. Cuando llegamos nosotros, llegamos a intentar
asumir el reto de demostrarle a los funcionarios judiciales qué tareas y qué labores y qué beneficios tenía el contar con un asistente social con estas características profesionales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿O qué pasaba en ese momento? Pues llegamos y en muchos casos se nos asignaron labores que no teníamos que cumplir, que no eran de nuestro resorte, que no eran de nuestra profesión. Vemos aquí muchas personas aún siguen haciendo la atención al público, atención de baranda, lo que se llama. Otras personas siguen manejando lo que son los títulos judiciales, una labor terriblemente delicada porque es un compromiso serio y esa no es del resorte. Otros participan en lo que es el área de reparto, en la asignación, recepción y asignación de los procesos que llegan al área y que se asignan a los diferentes juzgados. Hay asistentes que están colaborando en la sustanciación, es una labor dispendiosa, muchos han tenido que conocer cosas y a pesar de que a algunos les gusta, a otros no nos gusta, y cada uno respeta el espacio profesional de los demás compañeros de trabajo. A muchos asistentes sociales les fue impuesta la tarea de sustanciar. Se ha aprendido cosas, pero no es de nuestro resorte. Otros manejan la estadística, el manejo numérico del rendimiento del juzgado, otros manejan los archivos muertos, los archivos de preso, los archivos de no preso. Hay otros que están dedicados a elaborar las comunicaciones, los oficios, ¿cómo se llaman? Los oficios de ley a las diferentes autoridades sobre cómo va el proceso, y otros desafortunadamente han tenido que participar en labor como de organizador de eventos sociales. Triste, pero aún hay momentos en los que se ve eso. ¿Qué frentes de acción tiene el asistente social? El asistente social de ejecución de penas tiene básicamente 3 frentes de acción. Primero, obviamente, labor en la oficina o en el área laboral principal en cuanto a la concretización o materialización de su quehacer. Está la oficina, el centro de servicios o el juzgado. Otro espacio básicamente importante por la cantidad en este momento de personas privadas de la libertad, los establecimientos penitenciarios carcelarios, los lugares de reclusión, las prisiones domiciliarias la vemos en el otro lado, también los lugares de internación para las personas inimputables. Otro frente de acción son las visitas que normalmente no se cumplen en los lugares que todos nosotros manejamos diariamente. Nosotros tenemos que hacer desplazamientos a sitios donde la condición social, económica, es un espejo de la realidad de la gran mayoría de nuestro país. Compañeros que para hacer una visita tienen que coger chalupa, barco, que tienen que subir a caballo, que tienen que desplazarse durante ratos caminando o pidiendo la colaboración de otras personas o a sitios donde no hay acceso de transporte público. Es importante reconocer que la labor del asistente social normalmente implica un riesgo físico muy grande. Eso lo vamos a ver en el siguiente momento. Puede ser asistente social, eso ya lo veíamos en el acuerdo que salió en el 2006, que era el trabajador social, el psicólogo o el sociólogo. ¿Por qué un trabajador social? ¿Por qué es tan importante un trabajador social? El profesional del área de trabajo social está en capacidad de hacer el estudio en profundidad sobre la persona y su entorno, explanando todos aquellos sistemas y subsistemas en los que tiene función de estudio el asistente social y que tiene que verificar el quehacer. De este modo completa el vacío de información y del expediente judicial y emite dictámenes o conceptos. Porque el psicólogo estudia el funcionamiento cerebral. La gráfica es muy clara. Nosotros ahí vemos, aporta
el análisis del pensamiento, del sentimiento, del ser, del individuo único e irrepetible. Y el sociólogo estudia eso en un grupo social. En razón a esas condiciones es que solamente esas áreas están consideradas para ser las ideales y las idóneas para cumplir la función del asistente social en ejecución de penas. Bien, ahora vamos a lo que vamos, efectivamente. Surge en el 2018 el Acuerdo 11.000. Es un acuerdo que viene de un trasegar grandísimo porque en aras de hacer un reconocimiento a la función que venía haciendo el asistente social y al aporte que podía hacer, el Consejo Superior empezó a retomar información años anteriores al 2018 para tomar un consolidado y definir claramente qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer el asistente social, tanto en los juzgados de ejecución de penas como en los centros de servicios. Es una historia grande y el acuerdo aclara, define y ubica a los funcionarios judiciales, a los compañeros de trabajo y al mismo asistente social sobre la importancia y la razón de ser del cargo del asistente social. El acuerdo define cosas puntuales y no da opción a que se den otras cosas. Bueno, vamos a ver claramente cuáles son las funciones del asistente social. Bien, el acuerdo que salió en mayo define las funciones de esta manera. Primero, asesorar. Asesorar en forma oportuna y eficiente a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en los aspectos propios de las ciencias del comportamiento humano, dirigida a hacer efectivas algunas de las funciones de la pena, como son la reinserción social, la protección al condenado, así como los fines de las medidas de seguridad, de protección y rehabilitación en los términos de la sentencia que se pronuncie en cada caso concreto. El juez de ejecución de penas acepta o reconoce que el asistente social es el idóneo para asesorar sobre ese tipo de condiciones. La siguiente función, y es una de las que, digamos, concretiza el trabajo, el quehacer y evidencia el trabajo del asistente social, es la elaboración de informes. Se elaboran informes sobre todo lo que se evidencia durante las diferentes visitas o traslados o diligencias que cumplimos en nuestro diario quehacer. Se elaboran estudios técnico-familiares, diagnósticos, valoraciones psicosociales dentro del marco de las visitas o previo a estudio de concesión de beneficios judiciales. Es claro que el código y las leyes colombianas poco a poco han ido exigiendo más la participación del asistente social para que le muestre al juez de ejecución de penas condiciones particulares que, de no encontrarse la constante relación entre la persona privada de la libertad y el juez, es el asistente social el que sirve de puente, el que sirve como de espejo o reflejo, mejor, para que el juez conozca quién está detrás de un proceso penal. Nosotros somos la cara humana del juez de ejecución de penas, del juzgado de ejecución de penas. Nosotros mostramos la otra realidad que está detrás del papel, que está detrás de un cartapacio de documentos, que siempre ese cartapacio de documentos tiene a una persona, a un ser humano, a un grupo social, a una familia metido en un problema. No sabemos por qué razón, si fue por decisión propia, por error, por accidente, por lo que sea, pero siempre un proceso penal implica un grupo de personas que están metidas en un problema. Bueno, también está la verificación de las condiciones en los establecimientos carcelarios. Los asistentes sociales acompañan al juez de ejecución de penas, quien es el rector de la visita carcelaria. La visita carcelaria tiene funciones claras y objetivos puntuales: conocer al condenado, las condiciones en que vive y conocer el entorno en el que está el condenado, descontando la pena privativa de la libertad.
De igual forma, el asistente social tiene que comunicarle al juez las condiciones que él evidencie en las visitas carcelarias. Ustedes saben que 4 ojos ven mejor que 2. Y entonces, a veces el juez está ocupado en unas cosas, nosotros estamos viendo otras cosas, y al hacer la reunión, la integración de las observaciones que tuvimos, de la experiencia que acopiamos durante la visita carcelaria, se reúnen muchas más cosas, muchos más elementos que se pueden poner en conocimiento de las autoridades penitenciarias o de entidades externas a la cárcel. También tenemos que hacer visitas carcelarias. Esas visitas carcelarias, domiciliarias, esas visitas domiciliarias tienen varios objetivos. En las visitas domiciliarias normalmente vamos nosotros, no tengo conocimiento del primer juez de ejecución de penas que haya ido a hacer una visita domiciliaria. Nosotros vamos y conocemos las condiciones en que está una persona privada de la libertad cumpliendo su prisión domiciliaria en su casa, con quién está, cómo son las condiciones de vivienda, las condiciones de salud, las condiciones de alimentación. Normalmente nosotros encontramos condiciones complicadas, difíciles. En muchos casos las personas obtienen un beneficio y después no son o no tienen el respaldo necesario de su grupo social para poder cumplir con una medida sustitutiva de esta clase. Si nosotros nos enteramos que hay personas, no es una excusa, si nosotros nos enteramos que hay personas que están saliendo de su prisión domiciliaria, en muchos casos es porque dentro de su casa las condiciones para cumplir la medida sustitutiva bajo un ideal hipotético no corresponde a la realidad. Por eso es que algunos salen. Otros cuentan con muy buen apoyo. Nosotros procuramos en este tipo de diligencias evidenciarle al juez cada una de las condiciones. Es una diligencia pormenorizada, detallada, verificamos las condiciones del personaje, si está con un grupo familiar de respaldo, muy bien. En muchos casos los encontramos solos, en muchos casos tampoco los podemos encontrar. Es importante cuando hay este tipo de indicaciones, de solicitudes, que se nos ofrezca la dirección puntual, toda vez que cada desplazamiento trae un ejercicio particular. Bueno, apoyar al juez en la validación de las condiciones de redención de pena. En esta cuestión es clave porque no todo lo que se muestra corresponde a la realidad en las visitas carcelarias. Hay condiciones de redención que no corresponden, que no son las idóneas, que no tienen un objetivo claro. Y todos sabemos que la redención de pena, redimir, subir, ascender, no corresponden a una realidad, no tienen un objetivo puntual que llegue efectivamente a cumplir ese ideal. Y es que la persona, cuando esté en el lugar de reclusión, aprenda algo útil para su vida y para la sociedad. Entonces, en ese tipo de condiciones es importante que nosotros también verifiquemos eso. En esta parte es importante la interrelación que hay entre el juez de ejecución de penas o el juzgado de ejecución de penas y las personas de las diferentes áreas de tratamiento y desarrollo en las cárceles. A veces se tiene acceso, a veces no se tiene acceso. Otra cuestión es asistir a los actos de comparecencia de la persona condenada. Esto para hacer una observación detallada de la persona, para poder presentarle al juez un estudio, un análisis, un informe sobre lo que nosotros como asistentes sociales analizamos, vimos, percibimos y podemos perceptuar con respecto a eso. También estamos para colaborar, para acopiar con la información de irregularidades, de cosas que no corresponden, que no debieran ser. Esto es bastante curioso, y esto también con las condiciones de la redención de pena. Normalmente los jueces de ejecución de penas hacen sus visitas carcelarias. Digamos que cada despacho, cada titular es completamente autónomo a cómo cumple su diligencia.
En muchos casos, al final de la visita carcelaria surge un documento que se llama el acta de visita carcelaria. Es un acta que reposa en un libro. Es un acta que a veces sirve y a veces no sirve, desafortunadamente, porque estamos en Colombia y triste es, pero a veces es como rasgar una pared, como dejar una constancia y no poder hacer mayor cosa, porque el juez de ejecución de penas va hasta donde puede ir y de ahí no puede hacer nada más. En las manos del ejecutor de una sentencia penal no está verificar que una persona salga con conocimientos con una opción de trabajo que efectivamente lo que se plasma en los documentos de redención corresponda a la realidad, que sí participó, que sí aprendió. Cuando uno habla con una persona que ha estado privada de la libertad y que dice, yo validé el bachillerato en la cárcel, y uno les hace preguntas puntuales, sencillas, de lo que se debería conocer en conocimientos básicos, no tanto en conocimiento en sí, en saber de ciertas cosas que son conocimiento en sí, sino habilidades para la vida, a veces no es tan fácil, a veces no es tan claro. Bueno, otra función que cumple es la de verificar las condiciones que reporte la Oficina de Bienestar Social. En esta parte también el manejo es un tanto complicado. Hay momentos en los que no es tan fácil hacer ese tipo de cosas porque las visitas, empezando porque ustedes no tienen ni idea ni no logran dimensionar la carga laboral que tienen los juzgados de ejecución de penas en todo el país. Estamos hablando de una estadística de persona privada de la libertad y una estadística de persona ya no privada de la libertad que tiene subrogados. Normalmente una persona privada de la libertad allega las cantidades de peticiones que ustedes se puedan imaginar. En los despachos hay poquito personal, en los centros de servicios hay poquito personal. Y además están las personas que no están privadas de la libertad, pero que también tienen derecho a presentar sus peticiones. Entonces, en esa parte es inconmensurable el trabajo porque el juez y el personal en el despacho no tiene la posibilidad de conocer el mare magnum de cosas que se van quedando y que van llegando constantemente y que el juez tiene que responder y hay mucho atraso. Entonces, es difícil que cuando nosotros vamos a una visita carcelaria y las personas se enteran, ¡ay, llegó el juez! ¡Ay, quién está de visita! Entonces, a veces llegan a los lugares donde está el juez o el juez y su equipo de trabajo que ha llevado en su momento para la visita, entonces la diligencia queda corta y el tiempo que maneja el juez queda corto para atender a todas las personas y todas las inquietudes, porque el juez va a la penitenciaría, al centro de reclusión y además en la oficina le sigue llegando trabajo. Entonces es muy difícil. Entonces en esa parte de verificar condiciones que reporte bienestar social hay que ser claros, se ha quedado un poco corto. El asistente social, pues obviamente está en la labor de verificar las condiciones y de acompañamiento a las visitas carcelarias. En este momento nosotros tenemos conocimiento de que así como hay jueces que nos llevan a que los acompañemos, a que estemos presentes, hay otros jueces que nos delegan esa función. Qué triste es, pero cuando nosotros llegamos, nosotros vemos unas cosas, pero normalmente la persona privada de la libertad necesita hablar con su juez. Él sabe que el juez de ejecución de penas, al conocerlo, va a tener una visión distinta a lo que yo decía antes. Una cosa es el papel y otra cosa es el ser humano que está representado en un papel. La última función que delega el acuerdo es la de diseñar mapas de visitas domiciliarias. En esta parte, bueno, no es tanto como la última, es una de las funciones, pero digamos que ya es a lo último, diseñar un mapa de visitas domiciliarias. En esta parte nosotros hacemos verificaciones, hacemos este tipo de desplazamientos
Es difícil porque, si bien es cierto, nosotros tenemos una función diferente a la de verificar que la persona esté privada y cumpliendo dentro de su casa, porque esa es una tarea puntual del INPEC. El INPEC es el ente que tiene esa tarea. Nosotros, al hacer la visita domiciliaria, verificamos las condiciones humanas del individuo y familiares del individuo y socioeconómicas del grupo familiar que está viviendo en determinado lugar. Tenemos que cumplir también en esa parte la verificación, y yo este punto ya lo había tratado en momentos anteriores, sobre que las condiciones en que la persona está cumpliendo la prisión domiciliaria corresponden a las reglas mínimas de aplicación general para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, ¿sí? Y eso lo tenemos que informar puntualmente al juez de ejecución de penas. ¿Cómo se hacen nuestras funciones? ¿Cómo se cumplen esas funciones que yo les hablaba antes? Bueno, están las visitas carcelarias o las entrevistas virtuales a las personas privadas de la libertad en cárcel, o en este momento, por la cuestión de la pandemia, por videollamada. En esto es clave que la tecnología nos ha obligado a utilizar cosas que antes no eran vistas de buen agrado, pero que en las condiciones actuales hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Nosotros no somos seres infalibles, nosotros somos personas y seres humanos también. Nosotros manejamos personas allá, población allá, pero también nosotros tenemos acá condiciones. Nosotros, cada vez que hacemos estas visitas, diligencias, también acá en el corazón y aquí en nuestra cabeza recibimos una carga impresionante de información, de energía y de cosas que ustedes a veces no se logran imaginar. ¿Cómo logramos de alguna manera, o cómo tratamos más bien de alguna manera, de equilibrar cargas emocionales, afectivas fuertes en este tipo de trabajo que hacemos? Hacemos visitas de verificación de condiciones en las que se cumple la medida sustitutiva. Verificamos el arraigo para conceder prisión domiciliaria o libertad condicional. También hacemos la verificación de las condiciones cuando se hace una petición de prisión domiciliaria bajo el argumento de padre o madre cabeza de familia. Este tipo de diligencias son de una exigencia muy grande, porque estamos analizando la condición de vulnerabilidad de un otro, de un tercero que se puede estar viendo perjudicado por una condena por un hecho punible que cometió otra persona. Entonces nosotros tenemos que presentarle al juez un análisis pormenorizado, detallado, que certifique o no, le aclare al juez o no la condición en que puede estar ese otro, un menor de edad, una persona en condición de discapacidad o un adulto mayor. Esas son unas visitas bastante delicadas. También vamos a verificar las condiciones en que están cumpliendo las penas, las medidas de seguridad de las personas inimputables. Hacemos visitas a diferentes lugares para resolver o establecer condiciones que tienen que ver con la cuestión de una tutela, para resolver de fondo una tutela. Verificación de condiciones socioeconómicas cuando la persona está diciendo que no tiene los recursos económicos para poder pagar la caución que se le exige para acceder a un beneficio judicial, o para exhibirle de pago de perjuicios. Esas visitas también las cumplimos nosotras. También se hacen diligencias para verificar y definir la situación de las minorías étnicas. Las visitas a las estaciones de policía. Aquí en Colombia hay que aclarar que las cárceles, por el hacinamiento tan grande, ya no dan abasto. Entonces hay muchas personas condenadas que han prácticamente cumplido su sentencia penal en una estación de policía, que no es el lugar ideal y que no cumple con las condiciones mínimas para que una persona al menos descuente pena allá. También visitas a sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, allá para verificar las condiciones en que están los menores, o para que los profesionales del grupo interdisciplinario del instituto nos aporten datos para verificar
la situación actual de los menores o por qué los menores están así. También hacemos entrevistas a las familias de los condenados. Todas estas visitas, ustedes dirán, pues se la pasan en la calle. Pues desafortunadamente mucho del trabajo nuestro implica trabajo de campo. Y ese trabajo de campo se concreta en un informe detallado que tenemos que presentar casi que diariamente al juez de ejecución de penas. El ejercicio de analizar, pensar, estructurar y escribir es un ejercicio fuerte. Bueno, ¿qué logros ha tenido el cargo de asistente social? ¿O qué logros hemos tenido nosotros a lo largo de este tiempo? Desde que nosotros llegamos en el 2001, nosotros empezamos a hacer las diligencias judiciales en el 2003, ya estoy hablando de Bogotá, el mare magnum de visitas domiciliares que teníamos que hacer era grande y el bolsillo se había afectado. Entonces nosotros empezamos a buscar el auxilio especial de transporte, el decreto 389 del 2006. Definió el auxilio especial de transporte que antes solamente tenían los asistentes sociales de familia y de promiscuos y de infancia, y definió también un auxilio especial de transporte para todos los asistentes sociales de ejecución de penas de Colombia. Desafortunadamente nosotros tenemos conocimiento que hay asistentes sociales que no han recibido ese beneficio. Si bien es cierto, está definido de acuerdo al censo poblacional del DANE y establece categorías, todos tenemos derecho y es un derecho que se puede hacer válido en todas las pagadurías. Otro logro que obtuvimos fue el protocolo de seguridad. Esto en razón a que nosotros habíamos ya tenido conocimiento de personas que trabajando, cumpliendo funciones muy parecidas a las nuestras, habían fallecido, habían sido asesinadas en cumplimiento de su labor. Nosotros hemos experimentado condiciones de inseguridad gigantescas. Gigantescas, ustedes no logran imaginarse lo terrible que hemos tenido que experimentar nosotros en ciertos momentos. El atraco, la amenaza, la agresión, el encierro, porque a veces las familias desconocen la situación y personalmente a mí alguna vez una señora me encerró porque la persona privada de la libertad no estaba, entonces ella me encerró y pues a la espera que llegara la persona privada de la libertad. Obviamente para mí eso fue bastante angustioso porque pues uno ya conoce situaciones. Entonces el Consejo Superior definió un protocolo de seguridad. Después de que sale el acuerdo 11.000, sale el protocolo de seguridad. Desafortunadamente, este protocolo de seguridad tampoco se ha socializado a todos los lugares donde hay asistencia social de ejecución de penas. Es un protocolo dirigido única y exclusivamente a los asistentes sociales de ejecución de penas, pero que es valedero para los otros asistentes sociales de las otras especialidades que también salen, porque el riesgo que nosotros corremos es muy grande. Una cosa es trabajar en oficina, sentadito, con los compañeros de puesto y de área trabajando en un lugar seguro, fijo, y que tenemos el respaldo de las paredes y los guardias. Y otra cosa es uno salir a batirse en ristre con un lápiz, un cuaderno y un monedero, porque eso es lo que básicamente nosotros llevamos. Bien, les agradezco a todos ustedes el haberme permitido compartir. Y dejo aquí en las conclusiones. Bien, ¿qué conclusiones tenemos? La razón de la presencia del asistente social es la que le da la razón de ser al juzgado de ejecución de penas, porque si no el juzgado de ejecución de penas sería un juzgado de conocimiento común y corriente, pero al ser el juez ejecutor el que verifica las condiciones que la pena tiene que cumplir para que la persona no vuelva a reincidir en un delito, con la colaboración y el aporte del asistente social, es lo más importante. Sí es importante también, una conclusión que se puede sacar, es que es clave
que el Consejo Superior de la Judicatura capacite a los funcionarios de los despachos de ejecución de penas, promoviendo la utilización del recurso humano del asistente social presente en cada despacho y en el centro de servicios. Nosotros podemos ofrecer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Bien, eso es todo. Les agradezco mucho a ustedes y le agradezco a la Escuela Judicial que me haya convocado a esta reunión. Muchas gracias, doctora Lucrecia, por su importante disertación acerca de este tema tan importante y tan necesario en el tratamiento de las personas privadas de la libertad y en el acompañamiento a los jueces que toman estas decisiones. Vamos al fragmento de preguntas. Doctora Lucrecia, el acuerdo 11.000 de 2018 del Consejo Superior de la Judicatura, ¿se está cumpliendo? Desafortunadamente en unos lugares del país no. Hay asistentes sociales que aún siguen cumpliendo labores que no corresponden, que no son del resorte. El acuerdo en la parte final no da opción para que se le asignen al asistente social otras tareas diferentes a las que están definidas clara y puntualmente en el acuerdo 11.000. Entonces, falta un poquitico más de difusión, falta un poquito más de, entre comillas, exigencia para que se respeten las funciones definidas ya por acuerdo del Consejo Superior. Doctora Lucrecia, ¿puede calificar mal a un asistente social que no está cumpliendo con sus funciones para las cuales fue nombrado? Pues claro que no. Claro que no, desde la unidad de carrera, desde diferentes instancias han salido formatos puntuales para la calificación del asistente social. Al asistente social no se le puede calificar mal porque está haciendo algo que no le corresponde. Se le califica mal si hace mal las funciones del acuerdo 11.000, pero si no las está haciendo, ¿qué se le va a calificar mal? Porque es que un asistente social, pues puede ser mal escribiente, puede ser mal sustanciador, puede ser malo atendiendo baranda, puede ser malo en notificaciones, porque pues es que no está llamado a cumplir esas funciones, está llamado a cumplir las funciones del acuerdo 11.000 y con base en las funciones del acuerdo 11.000 es que lo tienen que calificar. Doctora Lucrecia, cualquier persona del despacho o del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad puede cumplir las funciones de asistente social? Tampoco. Desde el 2006 está definido el perfil de las personas que pueden cumplir las funciones del asistente social, trabajador social, psicólogo o sociólogo, a no ser que alguna persona del despacho o del centro de servicios tenga esa otra profesión, del resto no, porque están definidas y requieren ese tipo de conocimiento y cualquier informe o experticio que se presente que no venga firmado con un profesional de esa categoría, pues puede ser rebatido. Entonces no puede cumplirla nadie más. Muchas gracias. Agradecimiento especial a la doctora María Lucrecia Pinzón Chamorro por su clara y pertinente explicación sobre la función de los asistentes sociales en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y en los centros de servicios administrativos de esta especialidad, lo cual sin duda dota de los elementos necesarios a nuestros jueces para que actúen en derecho, salvaguardando las garantías constitucionales que protegen a las personas privadas de la libertad y a la vez garantizando el estricto cumplimiento de la ley y la disciplina que debe existir al interior de los establecimientos carcelarios. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia virtual. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del criminólogo, economista y jurista italiano César Beccaria. La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Muchas gracias. Feliz día para todos y para todas.